Hoy presentamos La abeja ladrona, de las fábulas camperas del padre Castellani, a cargo del señor Félix Paván y el doctor Fraccia. Una abeja adolescente salió de su celdilla crisalidal y voló alegremente en la ardiente mañana de verano. La piqueta estaba llena de zumbidos y ella volteó en el aire en torno suyo un momento para fijar indeleblemente en su ojo de facetas la situación matemática de su casa. Y en estas vio sobre la repisa de otra colmena un grupo de abejas alrededor de un charquito. «Es miel ajena, no huelas la miel ajena», susurró a su lado una veterana que pasaba. «Al trabajo, a las flores de alfalfa que esta noche abrieron». Pero la abejita ya estaba tentada por los efluvios encantados y en un instante llegó, bebió y volvió a su casa repleta. Eso lo hizo 40 veces aquel día y recibió muchas felicitaciones, pues ninguna elaboró cera tan blanca ni tan abundante como ella, la novicia, con la miel robada. Pero a los 2 días la miel de la repisa se acabó y ella estaba convertida en ladrona. Empezó aquel día la vida aperreada de las tales, porque a veces es cierto lo que dijo Martín Fierro, que más cuesta aprender un vicio que aprender a trabajar. Voltear nerviosamente de las piquetas mordiendo a todo el mundo, colarse aprovechando un descuido de las guardias, pasear inquieta por panales ajenos, robar con el alma en un hilo y presta a la defensa, salir como se pueda, a veces echada a tirones y mordiscones por 2 o 3 enemigas, era mucho menos fácil y feliz que volar honradamente en el sol dorado del estío, sobre el alfalfar en flor y entre los eucaliptos aromáticos. Estaba toda pelada de meterse por agujeros y rendijas y llena de arañazos y descalabraduras. Ni las suyas la querían, hasta que un día llegó con una pata arrancada poniendo el grito en el cielo y jurando que no robaría más y que desde aquel momento se pondría a trabajar. «Ojalá», dijo una obrera nodriza que estaba nutriendo con polen aguado a la cría, «pero lo dudo. Cuando desde joven se le ha tomado el gusto a un vicio, es dificilísimo destetarse». Con razón dijo un amigo nuestro que nos observaba mucho y que nos quería, y tenía en su pluma el dulzor de nuestras mieles y el alma blanca, dúctil y sabia como nuestros panales, Francisco de Sales que se llamaba, que de todos nuestros pecados el más fácil de evitar es el primero. Y ahora salí de ahí que estás estorbando. ¿Qué reflexión te suscita esta fábula de Castellani que figura en Camperas, ¿no?, sobre la abeja ladrona? A mí me viene a la cabeza, en primer lugar, más bien una reflexión de tipo moral, sobre todo por el uso que hace Castellani de los adjetivos. Me invita más bien a pensar en el estado del alma de la abeja, más bien como en su comienzo Castellani la pinta mucho con adjetivos alegres, de pureza, de blancura, y cómo a medida que va entrando en el vicio y se va haciendo carne en ella, cómo cambian los adjetivos que usa para referirse a la abeja. Es como sería como una radiografía constante del estado del alma de la abejita, del estado de gracia al estado de pecado constante. Eso es más bien lo primero que se me viene a la cabeza. Claro, es como que en el fondo lo que nos está graficando Castellani son las consecuencias del pecado en el alma, ¿no? Pues sabes que es muy descriptivo, como dices vos, el tema de los adjetivos que utiliza Castellani. Como decía que la abejita había salido alegremente, volando alegremente, desde el que la grafica como crisalidal. ¿Y cómo queda esa abejita después ¿cuál es el pecado en esta fábula? Robar miel ajena. Claro. Y fíjate vos cómo la describe después esa alma, diciendo que tenía que volar, pero
preocupada, porque se metía en panales ajenos, sustrayendo miel que no le pertenecía. Pero fíjate que antes de eso, también hay un momento en el cual a la abeja, después de cometer ese vicio, ese pecado, la felicitan. Porque a la abeja, cuando va y colma su panal de la miel, la felicitan porque había sido la que mayor cantidad había producido en ese momento, ¿no? Claro, la miel en cantidad y buena en calidad. Y en poco tiempo. Porque vos fíjate que cualquier otra abeja para producir lo que ella había producido tenía que trabajar el doble, el triple, quizás más tiempo. Pero ¿cuál era la diferencia? Que esta había sustraído de un trabajo ajeno, es decir, se había servido de un trabajo ajeno y lo había hecho pasar como propio. Porque las otras abejas tenían que producir ellas mismas a través de las flores, el polen, polinizarlas, y de ahí recién producir la miel, ¿no? Fíjate que hay una abeja que le dice, una abeja obrera más experimentada, dice: no huelas la miel ajena, vamos a las flores de alfalfa que se la abrieron. Es decir, a la abeja jovencita se le presentan los dos panoramas. Sí. Ir a la flor, polinizarla, trabajarla, producir con ello la miel, o bien la miel servida, ya trabajada, sacarla de ahí. Básicamente, se le presenta la opción de trabajar o plata fácil. Hoy en día podríamos hablar de, qué sé, cosas que están de moda, esquema Ponzi, criptomonedas. Es la vida fácil. La vida fácil, vivir sin trabajar, hacer que la plata produzca plata. Ahí está haciendo que la miel produzca miel. Sería claro, como un... Es una buena analogía. Claro, un buen parangón, ¿no? Hasta se puede decir que la miel ajena en este caso representa la usura. Como hay gente que vive de la renta, pero de la renta de algo que no puede producir otra cosa, ¿no? Es algo ficticio. Sí. Y vos fíjate cómo termina la abeja. Termina sola, atacada, pelada, ni la suya la querían. Termina muy mal. Pero sabes que hay algo que a mí me llama la atención, que es cuando la abeja la abeja ladrona, cuando se da cuenta, tiene un propósito de enmienda. En un momento de Castellani lo grafica, dice: no volverá a hacer lo que había hecho. Como que le da cumplimiento al no robarás. Sin embargo, ¿cuál es la reacción que tienen las otras abejas? Sí, una reacción de incredulidad. Diciendo, no, si ya le tomó el gusto al vicio, es difícil que salga. Porque cuando un vicio está arraigado, es como que todas las fuerzas de la naturaleza vienen en contra, trabajan en contra de la virtud. Castellani lo dice, siguiendo ahí a Martín Fierro primero y después a San Francisco de Sales. Castellani llega a una conclusión que yo creo que es la enseñanza de esta fábula. Cuando de joven se le agarra el gusto a un vicio, es dificilísimo despetarse. Claro. Aquí podríamos hacer dos comparaciones. No comparaciones, dos comentarios. Espero acordarme de los dos. Que el primero, Santo Tomás, cuando habla acerca de los vicios, dice que hay dos formas de agarrar un vicio. Depende del acto. Hay actos que son tan fuertes que por sí mismos, con un solo acto de esos, conforman un vicio, por la fuerza del mismo acto. Y otros que son por repetición de actos, así como una virtud es por repetición de actos buenos, un vicio es lo contrario, un hábito malo. Y para que no queden dudas, Castellani nos dice, bueno, de la facilidad y del acto, que la abejita comete el acto, recibe una recompensa instantánea, que la gente la felicita, y no contento con eso, Castellani nos remarca que 40 veces ha hecho eso. O sea, nos queda clara la idea de una repetición. Cae en el pecado y lo repite. Y bueno, obviamente queda envuelto ya. Claro. Bueno, vos fíjate la definición clásica que se da de vicio en la filosofía moral clásica, siempre se le define como un acto operativo malo. Sí. Contrario a la virtud, que es el acto operativo bueno. Operativo en el sentido de que hace referencia a esa insistencia, esa persistencia en la voluntad en ejecutar cierta acción. Es decir, es algo que está vinculado a la praxis, a los hechos. Claro. Pero vos fíjate que, escuchándote lo que me decías, ¿cuándo se da cuenta del mal la vecina? O sea, que estaba obrando mal. Cuando se acaba la miel. Es
decir, cuando se acaba esa fuente de trabajo fácil, de vida fácil, recién ahí es como el golpe de realidad que tiene la abeja. Un poco me hace acordar al hijo pródigo del Evangelio, que cuando se da cuenta de su estado de indignidad y de miseria, cuando había dilapidado toda su fortuna y termina deseando el algarrobal que comía en el puerto. Termina deseando el algarroba. Entonces, aquí hay una comparación que la abeja recién se da cuenta del estado de indignidad y de miseria en el que había caído cuando se agota la fuente de la cual ella extraía la miel y se da cuenta que tiene que salir a trabajar para conseguir honradamente la miel. Ahora, la acción del hijo pródigo y de la abeja es la contraria. Porque el hijo pródigo cambia de vida y vuelve a la casa. La abeja ladrona, ¿qué es lo que hace? Bueno, la abeja ladrona tiene un propósito de enmienda. La abeja ladrona, pero no le creen. Y no le creen. Y no solo eso, recae en lo mismo. Bueno, se comienza a robar. Ahí se ve la persistencia de la voluntad en el vicio, ya adquirido. Pero ahora, decime una cosa. Las otras abejas de esta colmena, cuando descreen de la abeja ladrona, y dicen, ojalá, como diciendo, ojalá no vaya a volver a robar, ¿no mantienen la misma actitud que tenía el hermano íntegro, el hermano que siempre se había mantenido fiel al padre de la parábola del hijo pródigo? Porque el hermano del hijo pródigo se pone celoso cuando le dan una fiesta, el padre de una fiesta al hijo pródigo. ¿No tienen la misma actitud? No sabemos cómo habrá actuado la abeja reina en el panal cuando la abejita ladrona vuelve. Por lo menos Castellani no lo dice. Podríamos especular, pero... Bueno, es interesante, ¿no? La comparación. Nos deja un final que abierto. nos da a entender que la abeja termina mal. Con la frase de San Francisco de Sales que cita al final. Pero, o sea, de hecho, se puede haber convertido. Yo diría que es un final abierto. Sí, pero... es como el misterio del alma. En el fondo, la abeja, como es gráfico, y en el fondo, lo que tal vez podríamos desprender como una conclusión hipotética, es el juego azaroso del destino del alma que está enviciado. Porque hay una cuestión en la suma teológica en la cual Santo Tomás explica cómo se puede salir del pecado. Salir del pecado no es solamente dejar de cometer un acto vicioso, sino que además necesita recuperar el alma, el estado que había perdido en virtud del pecado. Y eso es únicamente posible a través de la gracia. Y como nosotros sabemos, la gracia es algo gratuito que recibimos de Dios. Es un regalo. Y si Dios al final del instante, en el último instante de la vida, a esta abejita le quiso infundir la gracia para devolverle el estado en el cual se encontraba antes del primer pecado. Sí. Por eso digo, es para un Dios final abierto. posible. Por eso digo, en el fondo es un final abierto. Sí, pero si lo analizamos humanamente imposible. Que el hombre por su propia fuerza salga de ese estado. Porque si no es pelagianismo. Claro. Es pretender que el hombre por su propio mérito puede llegar a vencer un vicio. Si no recibe el nombre de pelagianismo, es una locura. Porque imagínate una abeja que ha cometido 40 veces y se le ha hecho costumbre abordar una colmena ajena para sacar su miel y de golpe ir a trabajar. Por sus propias fuerzas le va a costar horrores a esa abeja. Claro. Ahora te pregunto, ¿qué es el trabajo? ¿Qué representa el trabajo? Porque estamos hablando de plata fácil o trabajo. Ahora, en sí mismo, el trabajo, ¿qué dignidad tiene? Porque podemos decir, bueno, sí, nos sirve para no caer en el vicio de la abeja reina, pero nos sirve para algo más el trabajo. Bueno, yo creo que el trabajo es el fruto de la fuerza del hombre aplicado a la consecución de algún bien, ¿no? En algún modo, el trabajo significa el peregrinaje del hombre en la tierra. ¿En qué sentido? Porque siempre cuando la voluntad adhiere un bien, adhiere algo por cuanto es apetecible para el alma. Y el trabajo supone que la persona aplica su fuerza productiva en la consecución de algún bien. Si uno es artesano, aplica su fuerza para producir, por ejemplo, una silla porque necesita sentar.
si realizo otro tipo de trabajo, aplico mi esfuerzo porque necesito obtener un salario para comprar lo que necesito para mi vida. Es decir, hay una identificación del bien para lo cual el trabajo me sirve como un medio para alcanzarlo. Y en virtud de que el hombre aplica su fuerza productiva, es decir, todo cuanto posee de potencialidad, de ahí creo que le viene dada su dignidad. Porque el trabajo traduce una potencia que el hombre actualiza, es decir, la pone en acto. Y es todo lo contrario al trabajo fácil, a la plata fácil o a la vida fácil. Es decir, vivir de lo ajeno, vivir del trabajo de otro, ¿no? Y vos fíjate que relacionaban un poco también con el tema de la usura, que es algo que lo relacionábamos con la miel ajena. Con la vida que produce miel. Hay uno de los 3 pecados que claman venganza al cielo, que es no pagarle al trabajador su jornal debido, Claro. ¿no? Es decir, yo creo que una de las injusticias más clementes, más palpables, es precisamente no darle al trabajador lo que por justicia le corresponde, en virtud de esta dignidad que tiene el trabajo, ¿no? Claro, es tan importante que clama al cielo. Yo me acuerdo haber leído en alguna parte de la suma, no sabría bien dónde, como un comentario que hace al pasar Santo Tomás sobre el trabajo, que está un poco hablando de, capaz que estoy mezclando dos artículos, pero me acuerdo que hablaba del dominar sobre la tierra que le dice Dios a Adán y Eva. Pero un poco eso lo toma, o él o algún comentador, como hablando de que el hombre está llamado a cooperar en la acción de Dios mediante el trabajo, mediante su propio obrar. Y como son instrumentos de Dios, y cada instrumento obra según su propio ser, según lo que es en sí mismo, está el hombre llamado a cooperar con Dios por su propia inteligencia y su propia voluntad. Y ahí es donde viene todo el obrar humano, propiamente Bueno, como vos, cooperación a Dios. vos fíjate que del relato de Génesis al relato de la creación que contiene el Génesis, todas las cosas que crea Dios las pone al servicio del hombre. Sí, Hay un fundamento ontológico también metafísico de por qué todos los seres irracionales o los seres que no tienen una naturaleza racional están al servicio del hombre, porque hay una primacía del ser racional. Pero más allá de eso, también en el relato del Génesis tenemos una mención explícita a que todo cuanto ha sido objeto de la creación está al servicio del hombre. Es decir, el hombre corona la obra creadora de Dios. claro, y es todo un todo asciende de manera vertical. Está la materia, Hay una jerarquía. sí, del ser, todo lo hay una inanimado jerarquía del ser. está al servicio de los seres vivos. Desde los minerales y pasando por los vegetales. Los los irracionales animales. al sentido de los racionales, y todo va en orden vertical. Todo se eleva a Dios a través del hombre. Es que es la jerarquía del ser, como se lo conoce en la metafísica, ¿no? Ahora todo queda trastocado con el pecado. El pecado original es el que hace que se altere todo el orden del mundo. Es que precisamente podemos decir que el pecado es un desorden. Bueno, ya para ir concluyendo, podemos hacer un resumen de la fábula en partes que me parece que están muy claras, muy marcadas, que es la primera parte habla del estado de alma puro de esas abejas. Todas las abejas yendo bajo el sol a su trabajo según su propia forma. O sea, la abeja actúa como abeja y llega a su fin propio, al obrar como abeja, ir bajo el sol, a las flores, agarrar el polen, volver y hacer la miel. En segundo lugar está la tentación, que aparece la miel ajena. Las abejas están advertidas, hay advertencia de que no tienen que ir a la miel esa. ¿Qué hace esta abeja joven, sin experiencia? Va y toma de la miel ajena. Eso le cambia la vida. Pasa de ser una abeja pura, alegre, a ser una abeja más bien enfocada en ese momento en el éxito momentáneo que tiene, porque las abejas la felicitan, tienen una retribución instantánea, y eso la cambia, tanto que hace 40 veces ese acto. En tercer lugar, me parece la tercera idea que nos deja es, se acaba esa miel. La abeja se ve ante dos panoramas, o vuelve al trabajo común con las otras abejas, a tener que ser una más del montón, trabajando bajo el sol, yendo a la flor, volviendo y produciendo la miel, o
sigue con el trabajo fácil, que en ese momento ya no es fácil, sigue con el vicio de robar. ¿Y qué decide? Bueno, se inclina por el vicio, que en este momento Castellani nos deja en claro que hubiera sido más fácil y honroso trabajar que hacer lo que hacía, que se tenía que colar en los otros panales, tenía que pelear, tenía que... Sí, nada fácil esa vida que lleva. Cuarto lugar, ve la propia miseria esa abeja, la miseria, el estado miserable de su alma. Se da cuenta que está por el piso y promete no robar más, promete volver al trabajo honroso. Y como último lugar nos deja más bien como conclusión propia de Castellani, citando al Martín Fierro y a San Francisco de Sales, que básicamente entre los dos se puede resumir como el pecado más fácil de evitar, es el primero, porque cuando uno abre el alma a un pecado es como que uno se tira por una pendiente. Al principio la pendiente es suave, pero la pendiente, a medida que se van pronunciando los pecados, se va pronunciando la pendiente. Y después ir cuesta arriba de esa pendiente es difícil, es mucho más difícil. Y cuando se aprende un vicio desde chico, sobre todo cuando uno no tiene la virtud opuesta practicada, es difícil salir de ahí. Cuando uno se acostumbra desde joven a obrar mal, y bueno, como dice el Salmo 1, el Salmo 2, uno de los primeros salmos, el árbol cae hacia donde se inclinó en vida. Y Es decir que resume la historia de un alma, podríamos decir, ¿no? Estado de gracia, caída, estado de pecado, el intento de redimirse y queda el final abierto, saber si llega la redención por esa abejita o no. sí, podemos decir que la gracia siempre está ahí, la posibilidad de salvarse, como más adelante, en la tercera fábula o cuarta, me parece que vamos a tocar, que es el mismo Castellani abriendo la ventana, que podríamos decir que es Dios que da la gracia, eso lo vamos a tratar más adelante. Cuando veamos la abeja pesimista. La abeja pesimista, siempre está la posibilidad de la gracia y la redención. Ahora, por sí mismo es difícil, pero No como basta. dice el santo cura de Ars, una anécdota que se cuenta, una señora que de joven iba siempre a misa, iba una buena señora, una buena católica, y su hijo era devoto y todo eso, y se termina el joven tirando de un puente. Se termina, por unas malas elecciones de su vida, termina muy mal, termina totalmente depresivo, desesperanzado, y se tira de un puente. Y la señora va y, claro, como no se la puede agarrar con Dios, que no lo ve, y se la agarra con el mensajero de Dios, que es el cura, el pobre cura ahí, el santo cura de Ars, reclamándole de que su hijo era católico, que esto, que aquello, y se había terminado suicidando, y como ella es católica, sabía que su hijo estaba en el infierno. Y el santo cura de Ars la ataja diciendo, entre el puente y el agua está la misericordia de Dios. Como a pesar de que todo indicaría al principio que el joven se suicida y está en el infierno, Pero todo es reservado a Dios. el único juez es Dios. Y entre el puente y el agua está la misericordia de Dios. No sabemos el último estado de esa alma. Yo sabes que yo conozco la misma historia, pero no de una madre con su hijo, sino de una hija con su padre que se había tirado del puente. ¿Y sabes dónde lo leí? En un libro de Derecho. De derecho. Ah, claro, porque la pregunta era, ¿qué es un instante? ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo es el tiempo? Y fíjate vos que un instante para el hombre, es decir, el instante que transcurre entre el puente que me tiro y caigo e impacto en el fondo y me muero, para nosotros es un instante, pero para Dios ese instante es eternidad. Porque influye en el destino final de esa alma. Pudo haber arrepentimiento en ese pequeño instante, insignificante de un segundo, medio segundo, una fracción de segundo, cuánto tiempo decir. Pero para Dios ese segundo es eternidad. Sí.